Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros al Ministerio Nuevo Comienzo. Mi esposa y yo los saludamos. Estamos de regreso después de un par de semanas que estuvimos ausentes. Gracias por su paciencia y estamos aquí con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. La última vez que compartimos un mensaje en vivo habíamos dicho que me gustaría elaborar mensajes con respecto a versículos que personalmente habían impactado mi vida. El último habíamos visto del libro de Isaías, el versículo que dice: tú mantendrás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y espero que ese mensaje, esa palabra de Dios le haya traído ánimo y esperanza a usted. Pues bien, en esa misma línea de pensamiento les voy a pedir que por favor ustedes abran sus Biblias en Isaías 54. Todo el capítulo 54 de Isaías usted lo va a leer. Espero para que usted pueda entender todo el contexto de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. El mensaje lleva por título: la mano soberana de Dios siempre nos protege, siempre nos protege. Pues bien, hablando de Isaías, Isaías es el primero de 17 libros proféticos en el Antiguo Testamento. Las últimas décadas del siglo VIII produjeron un selecto grupo de profetas de Dios, pero quizás el que fue de mayor relevancia fue precisamente Isaías. Isaías fue un aristócrata, no cualquier profeta. Algunos profetas nunca fueron a escuela de profetas, vinieron del campo, eran campesinos, no tenían una mayor educación. Sin embargo, en las manos de Dios fueron un instrumento poderoso para llamar la atención al pueblo de Dios. Sin embargo, Isaías fue diferente. Él era un aristócrata, sirvió como profeta en las cortes de 4 reyes de Judá por un periodo de 50 años. Pero como todo profeta, fue malentendido. Este periodo ubica a Israel en el sentido de que política y socialmente los hebreos estaban en decadencia, estaban en una mala forma, porque poderes mundiales luchaban por la supremacía. Y después del excelente reinado del rey Usías por 52 años en Judá, muchos disfrutaron de paz y una extravagante prosperidad. Esa extravagante prosperidad produjo como resultado dos distintas clases sociales: los que tenían mucho dinero y los que tuvieron poco dinero. Es decir, los bastante ricos y los bastante pobres. Por lo tanto, durante esa época hubo abusos de poder, extorsión, expropiación de propiedades, ociosidad, indiferencia y corrupción. Todas estas cosas marcaron este periodo del cual les estoy hablando. En el sentido religioso, los hebreos también estaban en decadencia porque habían perdido su propio distintivo, ya que cayeron en idolatría, superstición, fueron a lo oculto, costumbres y hábitos de religiones orientales, las cuales el Señor estricta y claramente se las había prohibido en su palabra. En los primeros 39 capítulos del libro de Isaías, el énfasis es en la desobediencia del pueblo de Dios para con Yahweh. Y en los últimos 27 capítulos de Isaías, el énfasis es en la gracia de Dios, en proveer liberación, restauración, gracia y misericordia. La nación de Israel, debido a su desobediencia, fue llevada cautiva a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, Isaías, hacia el final de su libro, ofrece palabras de esperanza, consuelo y restauración para todos los exiliados. Empezamos en el versículo de Isaías 54, versículo 17. La primera parte del versículo dice: no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, y toda lengua que te acuse, tú la refutarás. En otras palabras, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, y toda lengua mentirosa y acusadora será refutada. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, este es un versículo que enfatiza en la protección, vindicación o justificación de Dios para con su gente. Es un versículo que es interpretado de maneras diferentes, pero en general, y nadie puede discutir eso, no importa qué interpretación le den, que destaca la promesa de Dios
que simplemente ninguna, cuando Dios dice ninguna, es ninguna. Es decir, usted mencione qué arma, en qué sentido, e independientemente de quién provenga, ninguna arma forjada contra el creyente en Dios, el lavado con la sangre de Jesucristo, tendrá éxito. Y no solamente eso, sino que toda lengua que declare y pronuncie mentira y acusaciones contra un hijo de Dios fracasará. Eso es simplemente lo que este versículo está diciendo. Ahora, Dios nos ofrece protección. ¿Protección de qué? Protección de peligros. El creyente está constantemente rodeado de peligro porque el enemigo espiritual nuestro nunca duerme, nunca descansa, nunca se va de vacaciones, constantemente está acosándonos. Por lo tanto, este versículo es visto como una promesa de protección divina, asegurándonos a nosotros los creyentes que cualquier ataque, que cualquier oposición dirigida hacia nosotros será ultimadamente frustrada por Dios. Esa es la promesa de Dios. Y nosotros le creemos a Dios porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice la palabra de Dios. Es decir, que cualquier ataque contra el creyente como individuo o cualquier ataque contra la iglesia de Dios como cuerpo jamás podrá vencer ni al creyente ni a la iglesia del Señor. Eso es lo que en esencia dice este versículo, y más adelante en los próximos minutos vamos a expandir un poco más con respecto a esto. Ahora, un versículo antes al 17, el 16, la última parte del versículo 16 dice: yo también, dice Dios es el que está hablando aquí, no Isaías. Isaías escribe lo que Dios le revela. Entonces dice: yo, Yahweh, el Dios todopoderoso y eterno, que he creado todo, también he creado al destructor para que haga estragos. Es decir, que Dios ha creado al destructor para que destruya. Eso es lo que está diciendo. Es decir, que el Señor creó a aquellos que nos atacan a nosotros los creyentes en Dios. Eso es lo que la palabra dice en Colosenses 1:16 a través de la pluma del apóstol Pablo. Porque en Él, o sea, en Jesucristo, en Dios, fueron creadas todas las cosas, todo. ¿Sí? Ahí está lo bueno y lo malo. El destructor también, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades, todo. La palabra todo incluye todo, no deja fuera nada. Hoy en día la gente no crea nada, la gente se inventa, pero Dios es el creador de todo. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Imagínense que alguien se aproxima a usted, se acerca a usted y le dice: si ves esta gente que se te opone, todos esos fueron creados por Dios. Y en verdad no le están diciendo ninguna mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo está diciendo, que yo también he creado el destructor con el propósito de que destruya. Pero hay algo más que eso, porque eso es no solamente lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios dice: es verdad, yo he creado a todas estas personas que se te oponen, y si yo los creé, entonces yo soy el dueño de ellos. Ellos me pertenecen también a mí. Y si yo soy el dueño de ellos, y si me pertenecen, entonces yo estoy en total y absoluto control de ellos. Ellos no hacen nada a menos que yo se lo permita. Así que tú, tranquilo, descansa, porque no te harán ningún daño, no te podrán tocar, no prevalecerán contra ti a menos que yo lo permita. Eso es lo que el versículo está diciendo. Yo no sé usted, pero a mí eso me da consuelo de que el Dios soberano, el que tiene su mano sobre mí, su mano protectora sobre mí y sobre usted, si usted también es un creyente en Jesucristo, Él está a cargo de nuestras vidas. Y Él sabrá lo que tiene que hacer con nosotros conforme al plan y a la voluntad de Él. En este caso, en su voluntad permisiva, el Dios soberano permitió utilizar temporalmente a ese destructor para llamar la atención al pueblo de Judá que había caído en desobediencia.
Por eso es que la mano del destructor, el imperio babilónico, sitió a la ciudad de Jerusalén y se llevó exiliado a todo el pueblo judío a Babilonia. Pero fue permitido por Dios. Dios lo permitió con un propósito mayor, que añada gloria a Él y traiga beneficio al pueblo. Y usted dice, pero ¿qué beneficio puede haber? Pues ya los vamos a ver. Siempre hay beneficio en todo lo que Dios permite. Volvemos a Isaías 54, 17, al mismo versículo que acabo de mencionar, y lo vuelvo a leer. No, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá y toda lengua mentirosa será refutada. Aquí Dios explica por qué ningún enemigo nuestro podrá tener éxito. Y la pregunta que usted se está haciendo en este momento, ¿por qué es que Dios dice eso? Que ningún enemigo podrá tener éxito contra un hijo de Dios. Porque ya lo acabo de decir, Dios es soberano. Soberano quiere decir que Dios es el rey. Rey quiere decir que Dios está en control. Que Dios está en control quiere decir que Él gobierna todos los eventos del mundo y de nuestra vida también. Por lo tanto, Él es el que tiene el absoluto control de todo, aunque a usted y a mí no nos parezca. Cuando nosotros vemos y escuchamos las noticias de lo que está pasando alrededor del mundo, donde nosotros vivimos aquí y donde usted vive también, no importa. Una cosa es lo que a nosotros nos parezca que el mundo está descontrolado, y otra es la realidad de que Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, el decir que Dios está en control quiere decir que toda arma, independientemente de cuál sea esa arma, y puede ser cualquier cosa, puede ser un arma que ataque la salud de la persona, las finanzas, el trabajo, la familia, puede ser divorcio, puede ser adicciones, puede ser sufrimientos causados por malas decisiones, cualquier tipo de arma que a usted se le venga a la mente en este momento, e independientemente de quién provenga. Es decir, estoy hablando de todo evento, circunstancia difícil, incluso toda motivación o intento de hacer daño que venga de cualquier individuo contra usted será refutado, nunca prevalecerá, nunca tendrá éxito y será frustrado siempre. La palabra del Señor dice que aún el corazón del rey, dice Proverbios 21:1, incluso lo que los reyes y gobernantes del mundo determinan, el corazón, lo que quiere ese gobernante en particular, es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Es decir, que el corazón del rey está en las manos de Dios, y Dios hace con ese corazón lo que a Él le da la gana y lo dirige en la dirección que Él quiere. De nuevo, el Dios soberano es el que está en control. Por lo tanto, cuando Dios dice que ningún enemigo prosperará o tendrá éxito, eso es exactamente y literalmente lo que quiere decir. Tratarán de hacernos daño, pero no podrán destruir al creyente en Jesucristo. Tengo que añadir que a lo largo de la historia, Satanás ha utilizado dos elementos como armas contra la iglesia de Dios compuesta por los creyentes en Cristo. La una es persecución política a muerte y la otra es falsas doctrinas. Una ataca al cuerpo y la otra ataca a la mente. Pero Isaías 54, 17, que acabamos de ver, dice que ningún elemento, incluyendo los que el enemigo espiritual nuestro ha utilizado a través de la historia que se los acabo de mencionar, persecución contra el creyente o falsas doctrinas, ninguna estrategia, ningún plan, por ingenioso que sea, podrá prosperar contra la iglesia de Dios y contra los hijos que la componen, los que son lavados por la sangre de Jesús. Ahora, usted y yo podríamos lucir débiles, usted y yo podríamos lucir indefensos, podría parecer que no somos nada ante la fuerza y el poder del opositor y el enemigo nuestro, pero les digo una cosa, la palabra de Dios dice que el poder y la fortaleza de Dios se perfeccionan en nuestra debilidad. Pablo escribió en 2 de Corintios, y él me ha dicho, ¿él quién? Dios, Jesucristo le había dicho a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo no sé usted, pero yo le creo al Señor. Si Él dice que su poder y su fortaleza se perfeccionan en los momentos
de mis debilidades, yo le creo, porque Él sabe lo que está diciendo. Pues bien, ahora, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no murió en la cruz solo para que todo su trabajo salvador y todo su sacrificio redentor termine en un fracaso. Definitivamente lo que la cruz representaba entonces, un fracaso, es una victoria para nosotros los que creemos en Cristo. Mis amados, Dios jamás fracasa. Dios no conoce la derrota. Dios no conoce ninguna frustración. No hay nada que frustre al Dios soberano de la Biblia, al Dios todopoderoso eterno. Dios está comprometido con su gloria. Dios está comprometido con el éxito de sus propósitos. Cuando la palabra de Dios sale, cumple el propósito por el cual Dios la envía y nunca regresa vacía. Ahora, los que van a fracasar son los enemigos nuestros. Eso téngalo por seguro, porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, el mismo versículo de Isaías 54:17, la segunda parte que no cubrimos, dice así: estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Y la salvación de los siervos del Señor, la justificación de los siervos del Señor, procede de mí, dice Yahweh, el Dios de los ejércitos, declara el Señor. Ahora, tenemos que reconocer que a pesar de haber sido lavados con la sangre de Jesús, nosotros seguimos pecando. ¿Por qué será? Porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, aquellos que hemos sido justificados con la sangre de Jesús, no se nos podrá acusar de ninguna ofensa. ¿Por qué? Porque nuestras ofensas han sido perdonadas en Jesucristo. En Él hemos recibido el perdón total de Dios y Dios nunca nos va a acusar. Es imposible y no hace sentido que Dios condene a aquellos que han sido justificados y salvados por la sangre de Jesucristo. No podemos concebir eso. Es imposible que eso suceda. Entonces, ¿para qué murió Jesucristo? Si no es para perdonar nuestros pecados y para que nosotros seamos encontrados aceptos delante de Dios por medio del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, Pablo escribe en Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues bien, si Dios no nos acusa como resultado de la sangre de Jesucristo que ha cubierto nuestros pecados, entonces no importa cuando Satanás o alguien intente hacerlo. No nos va ni nos viene, no nos hace ni cosquillas que el enemigo trate de levantar algo contra nosotros, porque no nos puede acusar delante de la presencia de nuestro Dios. Un poco antes de este versículo 17, en el mismo capítulo de Isaías 54, el versículo 11 dice: por eso es que le digo que tiene que leer todo el capítulo. Por cuestiones de tiempo no lo hacemos aquí, pero es su responsabilidad leer el contexto de lo que estamos viendo. El versículo 11 dice: oh ciudad azotada por las tormentas. Cuando dice aquí oh ciudad, pongan su nombre ahí, porque la ciudad está compuesta ¿de qué? De habitantes. Los habitantes son ¿qué? Personas. Personas son pueblo, hombres, mujeres, niños, de todas las edades. No hay discriminación. Por lo tanto, si traemos esto al contexto nuestro de ahora, del año 2025, somos usted y yo. Nosotros somos, yo pongo mi nombre y usted ponga el suyo. Oh Javier, azotado por las tormentas, atribulado y desolado. Eso es exactamente, así es como que hay que leer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice ahí? Hemos sido azotados por las tormentas, por las tempestades. Vivimos afligidos, vivimos dolidos, pasamos por sufrimiento, estamos atribulados. A veces nos encontramos solos, descontentos, desprovistos de ayuda. ¿Qué nos está diciendo el versículo? Que Dios se preocupa por esa clase de gente. Dios se preocupa por el afligido. Él se preocupa por el que se encuentra afligido, fatigado, por producto de las tempestades y las tormentas que la vida nos trae. Se preocupa porque Él tiene consuelo de nosotros y a través de su palabra quiere darnos esperanza. Ahora, cuando alguien se siente agobiado, y usted podría estarse sintiendo agobiado en estos momentos, y cuando uno se siente agobiado está sin esperanza y está sin consuelo, es bien duro sentirse de esa manera. Es fácil creer en esos momentos
que Dios se ha olvidado de nosotros y que simplemente no le importamos al Señor. Pero eso es una perspectiva incorrecta, porque jamás dejamos de importarle al Dios soberano y todopoderoso. Claro que le importamos. Por eso es precisamente que Él nos da estas preciosas promesas con el propósito de que nosotros cojamos fortaleza, seamos fortalecidos en esos momentos en que nos sentimos de esa manera. El Dios soberano, que Isaías 54 al principio dice que formó al herrero, es también el que creó al destructor, lo acabamos de leer, y lo creó para destruir. Es también el Dios soberano que tiene poder para cuidarnos y para protegernos de todo mal. Él y solo Él. Yo no puedo prometerles a ustedes protección divina en todo momento y en todo lugar donde usted se encuentre. Solo Dios soberano puede hacer eso. Él puede prometer que ninguna arma forjada contra usted o contra mí o cualquiera de nosotros va a prosperar. Él promete eso, y cuando promete, Él es fiel y verdadero en cumplir esa promesa. Cualquier arma que se levante en contra del pueblo de Dios está destinada a ser destruida. Alabado sea el Señor. En última instancia, Dios incluso protegerá a su gente de las críticas también, porque dice que toda lengua mentirosa será refutada. Ciertamente entonces quiere decir que Dios condenará toda lengua que se levante contra cualquiera de nosotros en juicio. El Señor no permitirá que ninguna arma forjada contra sus siervos prospere. A veces esto va a significar que el Señor tome el arma de las manos de nuestros enemigos con las cuales van a hacer daño a sus siervos. Y Dios literalmente va a hacer eso, los va a desarmar. En otras puede significar que Dios permita que el enemigo temporalmente y por un breve momento nos golpee con esa arma. Pero cuando Dios permite eso, lo hace con un buen propósito, porque la palabra de Dios dice que Dios hace que todas las cosas juntas trabajen para nuestro bien, para su gloria y para el beneficio nuestro. Dios de alguna manera va a hacer que va a transformar esa espada violenta del enemigo en una herramienta para construir su reino y para hacer que nosotros seamos la clase de... y para hacer que los propósitos y el plan de Dios se cumplan en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, la lengua que se levanta contra usted realmente puede lastimar. Algunas veces más nos duele la ofensa que viene pronunciada a través de alguien que nos dice algo a nosotros que el propio azote de un látigo y el dolor que inmediatamente nos produce. La lengua hace mucho daño. Sin embargo, podemos confiar que tanto de lo uno como de lo otro Dios nos protegerá y que al final del día la victoria es del Señor. Pues bien, Isaías 54, 17, la última parte, regreso y con esto termino. Dice, estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Por lo tanto, esta promesa que usted disfruta y Dios promete a usted cuidarlo soberana y divinamente de todo ataque enemigo y de toda arma que el enemigo use para hacerle daño a usted, no es una promesa general para cualquier persona que decide ir a la iglesia esta mañana. No trabaja de esa manera, porque eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo. El Señor dice específicamente en este versículo que esta es una promesa, este es un beneficio de los siervos del Señor. Es decir, que esta es una herencia que Dios deja para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y son siervos del Señor Jesús. El Señor nos pregunta entonces en esta mañana, ¿es usted, mi amado amigo que me está escuchando, un siervo del Señor? Porque ahí es donde está la diferencia para que esto sea una realidad en la vida suya, mi hermano. Si usted no recuerda que ha habido un momento en su vida donde usted haya entregado su vida al Señor Jesucristo y haya recibido por gracia el regalo gratuito e inmerecido de la vida eterna, entonces usted no es un siervo del Señor. Por lo tanto, estas promesas no se aplican, y qué lástima. Pero ánimo, porque eso puede cambiar en este momento. Cuando usted llegue a ser un siervo del Señor mediante
aceptar y creer en el sacrificio de Jesucristo que le da a usted gratuita e inmerecidamente la salvación de su vida y de su alma, entonces usted llega a ser un siervo del Señor y esta promesa se aplica contundentemente a usted. Entonces, una vez y solo una vez que usted sea un siervo del Señor, es que usted puede descansar tranquilo en la protección prometida de Dios para la vida suya. ¿No le parece esto excelente? Que una vez que usted sea un siervo del Señor, usted puede decir: yo sé que cuento con la mano soberana del Señor, protegiéndome en todo momento y en todo lugar. El Señor también dice que esta es una promesa para los que su salvación ha venido a ellos por medio de Jesucristo. Ahí lo dice: y la justificación procede de mí. Si usted cree que usted es el que resuelve todo y está acostumbrado a que usted resuelve todas sus circunstancias y sus propios problemas producto de su carisma, su inteligencia y los recursos que usted tiene, pues entonces le tengo malas noticias, porque esta protección total que el Dios soberano le ofrece a usted es solamente para todos aquellos cuya salvación ha venido específicamente del Señor. Ahí lo dice, y la salvación de ellos procede de mí. Bien, en esencia, Isaías 54, 17 y todo el capítulo en sí de Isaías 54 sobresalta, pone de relevancia la fidelidad de Dios y su pacto eterno para los creyentes en Cristo. Ofrece un mensaje poderoso de esperanza y de restauración y de ánimo para aquellos que han pasado o están pasando por circunstancias difíciles, literalmente y espiritualmente. Habla del inquebrantable amor de Dios y de su fiel compromiso con su gente. Promete también un futuro de expansión, de extensión, de seguridad y de prosperidad. Este mensaje es particularmente relevante a todo creyente que entiende el nuevo pacto que hay en Cristo, donde los creyentes encuentran su esperanza y seguridad en Cristo y en las promesas de Él. Cuando todo se desvanece, cuando todo falla, cuando todo se viene abajo, en un mundo en que todo es volátil e impredecible y no hay seguridad de nada, la palabra de Dios siempre se mantiene firme. Si usted la cree, usted es bendecido. Si usted la cree, usted es bienaventurado. Si usted confía y pone a la palabra de Dios como su escudo, Dios lo honrará. Incline su rostro para orar. Padre amado, qué hermosas promesas que nos das. Y esta específicamente es una que en estos momentos necesitábamos oír de ti. Que ninguna arma, ningún intento de hacernos daño por parte del enemigo o cualquier sea el origen de esa arma va a prosperar contra un hijo tuyo que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Nos apropiamos de esa promesa en este momento en el nombre de Jesús. La hacemos nuestra. Declaramos contundentemente que somos bendecidos, cuidados y protegidos por la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo, que nos refugiamos debajo de Él hasta que haya pasado todo el peligro. Tú desde el cielo extenderás tu mano de protección y nada nos podrá tocar, porque tú lo dices en tu palabra y tú eres un Dios fiel y verdadero. El Dios mismo nos protegerá y nos fortalecerá del enemigo, dice tu palabra, y eso mismo es la verdad. Gracias por el sustento diario que recibimos, por la salud que nos das, por la recuperación de alguna dolencia que produces en nuestros cuerpos, porque provees alimento, provees ropa, provees un lugar para vivir, provees esperanza, provees ánimo, provees arreglo a cualquier situación, provees protección, provees cuidado, provees restauración. Tu amor es inquebrantable, jamás nos vas a abandonar, nunca nos vas a desamparar. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, despejar el camino, caminar con nosotros, estar con nosotros, en nosotros, cubrirnos totalmente nuestras vidas, y nosotros nos refugiamos en ti y en ti solamente nos sentimos seguros. Gracias, Padre. Declaramos esa seguridad para todo aquel que ha creído estas palabras en este momento. Lo confesamos y lo damos por hecho en la vida de cada uno de los siervos tuyos. En el nombre de Jesús de Nazaret,
te damos a ti gloria, honra, honor, alabanza, potestad sobre nosotros. Te bendecimos y adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Comparte el enlace, deje que otros amigos suyos puedan recibir una palabra de aliento a través de la palabra del Señor con la ayuda de Dios. Y solo por su gracia esperamos estar la próxima semana con cada uno de ustedes. Hasta entonces, mi esposa y yo los saludamos. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.